será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estamos predicando en las redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Predicador de Cristo Patricio Lara. Aquí encontrarás mucho de Dios para edificar tu vida espiritual. En tiempos de confusión y perdición, surge un ministerio que predica el Evangelio de Cristo, la sana doctrina. Lo hacemos por amor a las almas, como está escrito, dando de gracia lo que de gracia hemos recibido, para bendición y salvación de las almas, ya que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Conoce más de nuestra Iglesia Cristiana Pentecostés, Cristo es el Camino, comunicándote al 425-830-7910 o escríbenos al correo sr.lara85@gmail.com. Una nueva generación con el fuego de Dios. ¿Quién recuerda el mensaje de hace 8 días, la enseñanza? Estuvimos hablando de lo que era el primer, segundo y tercer cielo. Amén, hermanos. Y nosotros entonces aprendimos que, ¿qué, hermanos? Que tenemos un hogar más allá del sol. Qué bonito es eso. Somos privilegiados. Leíamos esa parte donde dice que si esta morada terrestre se deshiciere, nosotros tenemos una hecha no por mano de hombre, sino de Dios, allá en los cielos, allá en ese tercer cielo. Tenemos un hogar más allá del sol. Somos privilegiados. Eso es algo hermoso. Así que, hermanos, vamos a entrar al mensaje. Marcos capítulo 1. Vamos a leer el versículo 14 y 15. Cuando esté ahí me dice amén. Todos de pie en reverencia a la palabra. Amén. ¿Están ahí? Amén. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Puede sentarse, hermano. Le voy a predicar bajo el tema: ¿por qué los evangélicos no están de acuerdo entre sí? Amén, hermanos. Porque usted y yo eso lo podemos ver, oír, vivir, sentir casi a diario. Amén. Que somos cristianos evangélicos, nos llamamos cristianos evangélicos. Sin embargo, no todos estamos de acuerdo entre sí. Unos están por un lado, otros están por otro. Unos opinan respecto a una cosa, unos opinan de una forma y otros opinan de otra. Amén, hermanos. Y dábamos inicio a la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, según San Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15. Amén. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén, hermanos. Entonces, amados hermanos, eso fue cuando Jesús comenzó a predicar. Y dice que era el mensaje del reino de Dios. Es el mismo mensaje, es el mismo evangelio que debemos de estar predicando en este tiempo, ¿correcto, hermanos? Entonces, vea usted cómo el Señor comenzó diciendo: arrepentíos y creed en el evangelio. El mensaje de Dios para con nosotros ha sido siempre uno, amados hermanos: arrepentimiento. Arrepentimiento y creed en el evangelio. El Señor no comenzó a decirles ninguna otra cosa. He venido para que sean prosperados y tengan paz en esta tierra y sean campeones. El Señor no comenzó predicando eso, amados hermanos. Desde el principio
el enfoque y la línea de mensaje era arrepentidos y creer en el Evangelio. Porque a través del arrepentimiento, amados hermanos, es que usted y yo podemos alcanzar perdón de pecados y después de eso salvación y vida eterna. Con el hecho que aquí usted y yo tengamos paz, prosperidad y la pasemos bien en esta tierra, amados hermanos, eso no nos da la salvación. Por eso ese no es el enfoque del Señor, sino nuestra alma, nuestro arrepentimiento. Amén, hermanitos. Entonces, desde el principio, el mensaje, amados hermanos, de salvación es uno: arrepentimiento y creer en el Evangelio. Pero primero es el arrepentimiento y luego creer en el Evangelio, que el Evangelio mismo es Jesús. Arrepentirse y creer en Jesús. Amén, hermanos. Entonces, primeramente es el arrepentimiento. Reconocer que estamos perdidos, reconocer que somos pecadores y que estamos perdidos, que merecemos la condenación, que merecemos la muerte, que somos unos miserables pecadores. Porque si se hace en esa orden, amados hermanos, es que usted y yo vamos a poder obtener la gracia y la misericordia de Dios, el perdón del Señor para nuestros pecados. Amén, hermanitos. Lo dice ahí en Marcos, y lo dice en Mateo, y lo dice en otras partes de la Biblia, que desde que Jesús comenzó a predicar, Él comenzó a predicar esto: arrepentimiento y creer en el Evangelio. Cuando el Señor estaba siendo crucificado, dice la palabra, y usted lo sabe, amados hermanos, que había 2 ladrones al lado de Él, que también estaban siendo crucificados. Entonces mire lo que acontece. Este hombre, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, al lado, uno de ellos, al lado de la cruz, se arrepintió de su pecado. Amén, hermanos. Y luego creyó en Jesús. Cuando declaró las palabras y dijo, porque uno de ellos le decía a Jesús: si eres esto, si eres aquello, bájate de esa cruz y bájanos a nosotros. Y el otro le respondió y le dijo: tú ni aún en esta condición, ni aún en esta condición te arrepientes, ni aún en esta condición reconoces. Él era una persona que no conocía de Dios. Tristemente hay muchos cristianos, amado hermano, que aún bajo condiciones terribles todavía no pueden reconocer su falla. Amén, hermanos. Y le decía: tú no puedes ni aún en estas condiciones reconocer. Y voltea y ve al Señor y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Amado hermano, él se había arrepentido y él estaba creyendo en Jesús. Cuando declara: acuérdate de mí cuando estés en tu reino, ese hombre reconoció y entendió que el reino del Señor no era de esta tierra, que Él era el Hijo de Dios. Si le va a dar palmas, déselas al Señor, pero fuerte. Entonces, amado hermano, él se arrepiente. Amén. Y cree en Jesús. Y a causa de eso, amado hermano, alcanza su salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Pero usted y yo, amados hermanos, nos falta algo. A nosotros, como en el momento que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, en el momento que hemos reconocido a Jesús como el Hijo de Dios y como nuestro Salvador, usted y yo no nos morimos. Si estamos aquí, iglesia. Aquel hombre se arrepintió, reconoció a Jesús, pero ahí se murió. Él ya no tuvo tiempo de más nada. Si estamos aquí, hermanos. Pero usted y yo no. Usted y yo tenemos la oportunidad, usted y yo tenemos el privilegio, usted y yo tenemos la bendición de que pudimos tener oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados, creer en Jesús y no quedar muertos en ese momento. Por lo tanto, a usted y a mí hoy nos corresponde recorrer un camino en santidad, recorrer un camino en gratitud a Dios, recorrer un camino en servicio por gratitud a Dios. Amén, hermano. ¿Se está entendiendo? Y esto es nada más para irme introduciendo al tema. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Amados hermanos, recorrer
el camino en santidad, pero una santidad, amado hermano, no de la que llaman muchos cristianos por ahí, no, hermanos, una santidad completa. Espíritu, alma y cuerpo, todo vuestro ser. Esa es la santidad que dice la Biblia. No ande haciendo caso a la santidad que dicen algunos cristianos que andan en otro canal, que andan en otra página. No, hermano, usted hágale caso a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice así: santidad, espíritu, alma y cuerpo. Santidad completa en toda vuestra manera de vivir. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando dicen toda vuestra manera de vivir, amados hermanos, eso nos va a llevar a marcar una diferencia a los que son del mundo. Porque si vamos a ser santos en toda vuestra manera de vivir, bendito sea el nombre del Señor, vamos a marcar una diferencia a los que son del mundo en las diferentes áreas. ¿Se entiende, iglesia? Marcando una diferencia a los que son del mundo y no amar las cosas del mundo. Dice el libro de Santiago, amados hermanos: oh almas adúlteras, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque cualquiera que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y usted cree que un enemigo de Dios se salva? No se salva. Amén, hermanos. Pero ¿qué encontramos hoy? Cristianos, amado hermano, que quieren vivir una santidad a medias, una santidad como a ellos les gusta, una santidad como a ellos les parece, una santidad disque del corazón, dicen, porque a Dios le importa el corazón. Mentiras del diablo. La Biblia dice, amados hermanos, que a Dios le interesa, sí, el corazón primero, pero también, amados hermanos, lo de afuera. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Entonces, amado hermano, una santidad completa, una santidad en toda vuestra manera de vivir, que va a reflejar una diferencia a los que son del mundo, porque no amamos al mundo, porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios, dice la palabra del Señor. Es palabra del Señor que está escrita y que es clara. Es clara, amados hermanos. Ahí no hace falta ni mucha teología, ni mucha profundidad. Si el Señor dijo, sed santos porque yo soy santo, ¿qué ocupa usted ahí para entender, de interpretar qué? Es claro. Si el Señor dijo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, es claro. Si el Señor dijo, en toda vuestra manera de vivir, es claro. Si el Señor nos da a entender con esto que es marcando una diferencia al mundo, es claro. Porque el significado de la palabra santidad es apartado del mundo para Dios. Santidad sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, amado hermano, bendito sea el nombre del Señor. Esto siguiendo, amados hermanos, siguiendo con dar frutos nosotros. ¿Sí está aquí, iglesia? Dar frutos del Espíritu Santo primeramente, que habla el libro de Gálatas. Amén. Los frutos del Espíritu Santo: amor, paz, gozo y todo ello. Amén, hermanos. Andar en santidad y dar frutos del Espíritu Santo como convertidos y criaturas nacidas de nuevo. Porque es necesario estar convertidos. Es necesario, amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, ser criaturas nuevas. Es necesario nacer de nuevo. Amén, hermanitos. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estoy hablando palabra del Señor. Amén, hermanitos. Entonces, amados hermanos, y después de eso también frutos de gratitud en servicio a Dios. Amén, hermanos. Entonces, haciendo un resumen de lo que hemos hablado: arrepentimiento, creer en Jesús,
Y como no nos morimos en ese momento, hoy recorrer el camino en santidad y gratitud a Dios en todo esto que hemos venido hablando. Esto es el evangelio. Es simple, amados hermanos. El hombre se enreda porque le da la gana. Amén. Porque esto es el evangelio. Esto es en lo que usted y yo debemos de andar. Bendito sea el nombre del Señor. Y en estos detalles que son simples de entender porque son bien claros, es donde el hombre se enreda. El cristiano se enreda por sus propias ideas, y por eso unos andan por un lado y otros andan por otro en desacuerdo. Así de simple. Porque estoy bajo el tema: ¿por qué los evangélicos no están de acuerdo entre sí? El evangelio es todo esto que acabamos de hablar, y es claro y es simple. Pero, amados hermanos, cuando el hombre en su corazón perverso no teme a Dios y no anhela obedecer a Dios, tuerce su camino. Y aunque se llamen cristianos, pero empiezan a divagar en diferentes pensamientos, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, y se enredan. Sí, porque esto es fácil, es sencillo, es claro. Pero, amados hermanos, así, aunque sea así, amados hermanos, es donde el hombre se enreda por sus propias ideas, y por eso unos andan por un lado y otros andan por otro en desacuerdo. Pero ¿sabe qué dice la Escritura referente a eso? Vaya conmigo ahí a Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 19. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Entonces, amado hermano, el hombre, el cristiano, anda en desacuerdo, cada uno o diferentes grupos por su lado. ¿Por qué? Porque en algo tan simple y sencillo se enredan. Amén, hermanos. Y entran en diferentes opiniones, entran en discusiones, entran en disensiones. Pero Pablo les decía a los corintios: pero es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados, para que salga a relucir quién es quién. Hace un tiempo que acá predicábamos un mensaje con ese tema: que salga a relucir quién es quién. Amén, hermanos. Pero a través de esto, amados hermanos, sale a relucir quién es quién. Porque cuando se presentan todas estas disensiones y estas diferentes opiniones, amados hermanos, ahí sale a relucir quién está del lado de la palabra, quién está del lado de la verdad, y quienes andan divagando en otra cosa, quienes ya se enredaron. Amén, hermanitos. Porque la palabra es clara, el evangelio es claro. Pero hoy, tanto los que estamos aquí, quizás alguien se pregunta, y los que nos vayan a ver a través de las redes sociales, hoy, y entonces, ¿cómo hago para saber quién es quién? La palabra lo dice allí en Mateo, capítulo 7. Vamos a leer del versículo 15 para adelante. Amén, iglesia. Están ahí. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí está la respuesta. ¿Cómo usted se va a dar cuenta? Versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol, versículo 17, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Versículo 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y ya hablamos de qué tipo de frutos, ¿se recuerda? Frutos en santidad, como marca la Biblia. Frutos del Espíritu Santo. Frutos de gratitud en servicio a Dios. Entonces, ¿cómo usted y yo podemos identificar quién es quién, o quién anda en la verdad y quién anda en otra cosa? Aquí la Biblia lo dice.
por sus frutos los conoceréis. Dice la Biblia: no juzguéis según las apariencias, pero juzgad por justo juicio. Pero cuando se juzga por justo juicio, amados hermanos, también incluye la apariencia, porque la apariencia son los frutos. Los frutos es lo externo. Los frutos, amado hermano, salen a relucir. Los frutos es lo externo. Por sus frutos los conoceréis. Por eso quienes dicen: ay, y entonces usted juzga por lo que ve. Pues claro, claro que sí, se va a juzgar por lo que se ve. Porque la Biblia dice que por los frutos es que se juzga, y lo que se ve son los frutos. Pero sacan esas frases de contexto, esa entre no juzguéis para que no seas juzgado, sacándolo de contexto, entre muchas otras. ¿Sabe para qué? Para justificar sus obras malas. ¿Por qué los evangélicos no están de acuerdo entre sí? Entendiendo todo esto, la pregunta es clara y la respuesta también es clara. ¿Sabe cuál es la respuesta? Porque no todos son cristianos. Aunque se digan cristianos, aunque se llamen evangélicos, pero no lo son. Amén. Hermano, pero dice que sí es. Mira sus frutos. Hermano, pero le dice al Señor, Señor, y va a una iglesia y canta y toca. Lea conmigo ahí mismo en Mateo, estamos en contexto 7. Hoy vamos a leer el versículo 21 al 23. Está ahí. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Que usted no se deje asombrar, que es que porque profetiza, que es que porque echa fuera demonios, supuestamente, que es que por aquello, que es que por lo otro, que es que porque se congrega, que es que porque le dice al Señor, 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 Señor. Dice la Biblia: no todo el que, la palabra del, no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Porque se puede hacer todo eso, con lo cual a usted y a muchos cristianos los han enredado, los han asombrado. Con ese tipo de cosas los enredan, los asombran, los arrastran. Pero están igual perdidos, porque en las demás áreas no dan los frutos que se deben de dar. Amén, hermanitos. Y se dejan deslumbrar, se dejan asombrar. No, pero es que y se mueven grandes cosas, y se mueve aquello, y se mueve lo otro, y se mueve por aquí, y se mueve por allá. Y dice la Biblia que aunque hagan todo eso, porque le dirán: Señor, hicimos esto y aquello, profetizamos, hicimos todo esto, y el Señor dice: yo les voy a decir, no los conocí. Los conozco, hacedores de maldad. Marcos capítulo 7. Cuando esté ahí, dígame amén. Versículo 6. Amén, iglesia. Respondiendo él les dijo, ya están ahí todos. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Amén, iglesia. Versículo 7. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, enseñan un evangelio a medias, enseñan doctrinas a medias que se convierten en mandamientos de hombres. Y entonces le podrán al decir: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Pero eso no es prueba suficiente, hermanitos. Eso no es prueba suficiente. ¿Sabe por qué, amados hermanos?
el Señor a aquellos les dirá: hicieron todo eso en mi nombre. ¿Y por qué les dirá? No os conocí, hacedores de maldad. Por lo que acabamos de leer, porque dice la Biblia: porque de labios le honraban, pero su corazón estaba lejos del Señor. Por esa causa, entre el mismo pueblo, entre los mismos llamados evangélicos, unos andan en una cosa y otros andan en otra. La respuesta es porque no todos son verdaderos. Por eso es así de simple, la palabra lo enseña. Pero busca, y pareciera que sí, en unas áreas, pero en otras no. Busca, pero busca mal. Anda en otro camino que no es el evangelio. Anda en otro camino que no es Jesús. Regrese conmigo hasta el Antiguo Testamento. Vamos a leer en Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3 versículo 11. Dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Amén, hermanos. Dice que el Señor todo lo hizo hermoso, dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Pero luego dice al final del versículo, ¿sí me está siguiendo, iglesia? Luego dice, amados hermanos, puso eternidad en el corazón de ellos, pero ellos no lo entienden. Ellos no logran entender lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor está haciendo, lo que el Señor quiere hacer: salvarnos. Salvarnos, pero de la manera correcta. No lo entienden. Por eso andan en otra cosa. Sin embargo, sí buscan, porque el Señor, a diferencia de los animales, en el hombre escribió la eternidad. El hombre tiene escrito en su corazón que hay algo más allá de la muerte. Hay eternidad en el corazón del hombre y siente la necesidad de buscar a Dios. Pero como no lo entienden, amados hermanos, como no entienden cómo es el evangelio, cómo se complican en el evangelio, siendo fácil. Porque es fácil, es simple, es claro, como lo estábamos viendo hace un ratito. Amén. Pero como no lo entienden, empiezan a divagar en sus propias ideas, en sus gustos, en sus deleites, pero no se quieren quedar sin buscar. Sí, porque muchos salen de las iglesias de sana doctrina y de un evangelio bien, amado hermano, y se terminan congregando con los liberales. ¿Sabe por qué, amado hermano? Salen de la sana doctrina porque no soportaron. Salen de la sana doctrina porque se les hace difícil, duro, y no lo entienden. Pero tampoco se quieren ir al mundo, ni se pueden ir al mundo, porque en su corazón les redarguye la eternidad. Y terminan yéndose con los liberales, o terminan cambiándose, amados hermanos, yéndose con los testigos de Jehová o con los mormones, que se las ponen más fácil en algunas áreas. Y se convierten en ¿qué, hermano? En religiosos. Porque ¿qué es el significado de la palabra religioso? Aquel que quiere vivir un evangelio a medias. Eso es. Aunque a nosotros que predicamos la verdad y que nos dicen que predicamos duro supuestamente, yo no le llamo duro, amados hermanos, es necesario y es por amor para nuestra salvación. Amén, hermanos. Entonces, amado hermano, a nosotros es que nos llaman supuestamente religiosos sin saber ni el significado de lo que es realmente religioso. Religioso es alguien que quiere vivir un evangelio a la mitad. Entonces, quienes dicen que al Señor solo le importa el corazón y que hay que vivir en santidad solo por dentro, amados hermanos, eso es vivir un evangelio a medias. Eso es ser religioso. ¿Se entiende, iglesia? Pero son astutos, le dan la vuelta a la tortilla y le llaman religioso al otro que predica la verdad. No son santos tampoco de corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El árbol se conoce por sus frutos. Si la raíz es santa, dice la Biblia, también las ramas tienen que ser santas. Alguien puede decir amén y darle ofrenda de palmas a Dios. Supuestamente lo interno, la raíz es santa, el corazón, y ya lo de afuera ya no cuadra por donde le busque. Y eso sí es ser religioso. Amén, hermanos.
Porque si la raíz es santa, también las ramas deben de ser santas. Dice la Biblia que cuando el Señor hizo todo, escribió la eternidad en el corazón del hombre. Pero el hombre no la alcanza a entender, dice la Biblia. ¿Sabe por qué no la alcanza a entender? Porque le hace falta Jesús. ¿Sabe por qué no la alcanza a entender? Porque le hace falta el Espíritu Santo, aleluya. Porque donde está Jesús, porque donde está el Espíritu Santo, usted logra comprender. Y usted ya no se va a enredar en sus ideas, en su mente, en sus pensamientos, en sus deseos. No, usted entiende qué es el Evangelio. Usted entiende qué es el Evangelio, para qué es el Evangelio, y que es claro. Y que no hace falta darle tantas vueltas y andarse enredando. Aquí está la respuesta, amados hermanos. ¿Por qué razón los evangélicos no están de acuerdo entre sí? Porque no todos son cristianos. Porque no todos son evangélicos. Porque unos andan a medias. Y Jesús, ser cristiano no es a medias. Se es o no se es. Frío o caliente. Se es o no se es. No hay evangelio a medias. Andan a medias cuando solo son santos por dentro. Andan a medias cuando enseñan un evangelio no completo. Amén, hermanos. Y usted y yo en el principio empezamos a ver lo que es el evangelio. Doctrina, pero la doctrina del Señor. No doctrina ni mandamientos de hombres, de lo que leíamos. Amén, iglesia. Y hacen una serie de cosas. Sí las hacen. Sí las hacen, iglesia. Y dice que en aquella hora le dirán: Señor, hicimos todo esto, aquello y aquello. Profetizamos en tu nombre. Echamos fuera demonios. Levantamos muchas iglesias. Hicimos esto, hicimos aquello. Anduvimos por aquí, por allá. Pero andaban a medias. No os conozco, hacedores de maldad, dice que responderá el Señor. Hermanos, es claro la palabra. ¿Y por qué el pueblo se deja engañar? Porque el hombre divaga en sus pensamientos, porque el hombre se enreda en sus ideas. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque se está viviendo el tiempo en que no se soporta la sana doctrina que dice 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3 y 4. Porque vendrán tiempos cuando no soportarán la verdad, cuando no soportarán la sana doctrina. Y se buscarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Eso quiere decir ideas. Por eso le decía, ellos se enredan en sus ideas. Amén. Y luego dice el versículo 4 de 2 de Timoteo capítulo 3, dice: y apartarán su oído de la verdad. Se enredan en sus ideas, se enredan en sus antojos y apartan su oído de la verdad. Y caen a lo que es la apostasía. Y por esto, y por todo esto y el tiempo de apostasía, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, es que, amados hermanos, por eso los evangélicos estamos así. El Señor demanda unidad, sí. Y Él oró. Allá en el Evangelio según San Juan encontramos la oración que hizo Jesús por los suyos. Amén, hermanos. Y Él dijo que sean uno, sí. La unidad en la iglesia debe de existir, pero la unidad entre los que andan en la verdad. La unidad entre los que andan en el verdadero evangelio. La verdad en los que están agarrados del Señor con el Espíritu Santo. No unidad con este otro tipo de perversos. Amén, hermanos. Con esos, dice Pablo, le dijo a los corintios, con esos tales mejor ni aún comáis. Porque eso se contagia, hermanos. Y aquí no es, amado hermano, que entonces uno se crea el muy santo, que entonces uno se crea perfecto, o que entonces esa congregación, wow, entonces ellos son perfectos, son santos, son, amados hermanos, estamos perseverando en la santidad de la Biblia. Amén. No somos perfectos, pero estamos perseverando. Amén, hermanos. Eso es la diferencia, amados hermanos, que no nos conformamos y estamos perseverando, mientras que los otros ni siquiera pueden reconocer que andan torcidos, que andan chuecos, que no son cristianos de verdad, y están complacidos y están, amados hermanos, conformes en lo que caminan. Eso es la diferencia de ellos y nosotros. Somos imperfectos, nos falta mucho, pero seguimos luchando.
Porque aquí no es de que seamos perfectos. Y en el caso que estemos perseverando y en pie, dice la Biblia, iglesia, el que piense estar firme, mire que no caiga. Así que a cuidarnos, porque mientras no estemos allá en ese tercer cielo, donde iniciábamos diciendo, amados hermanos, que tenemos ese hogar más allá del sol, mientras que no estemos todavía allá, estamos en riesgo. Perseverar en la verdad que es Cristo Jesús. Amén, hermanitos. No estamos juzgando, no estamos criticando, no estamos condenando. Es la palabra es la palabra la que juzga las cosas por su nombre, y es clara. Si alguno nos ha escuchado y se siente ofendido, se siente señalado, no se le señala. El plan no es ofenderle, arrepiéntase. Dice la Biblia, bendito sea el nombre del Señor, arrepentíos y creed en el verdadero evangelio. Paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua y andad en ella. Te has torcido, te has pervertido, te has vuelto un liberal. Vuélvete a Dios, vuelve a la senda antigua. Para todos el arrepentimiento es. Para todos es la oportunidad de reconciliarse con el Señor. Ese sería el llamado que le haríamos a los que no conocen de Jesús. Arrepiéntanse, crean en el evangelio de verdad y sigan a Jesús. Y usted y yo perseveremos. Póngase de pie y vamos a dar gracias a Dios. Aleluya. Por eso los cristianos, amados hermanos, no están de acuerdo entre sí. Unos andan en una cosa y otros en otra, porque unos son cristianos y otros no son. Simple y sencillamente la palabra es clara. Amén. Pero hoy es día de arrepentimiento, hoy es día de salvación. Vengamos a Jesús, arrepintámonos. Dice la Biblia, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aleluya. Gracias, Señor, gracias, Jesús. Te alabamos, Padre, te bendecimos, te damos gloria y honra. El predicador ha terminado el mensaje de Dios para tu vida. Es el momento oportuno para que recibas a Jesús en tu corazón. Haz esta oración de fe. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y te pido perdón por todos mis pecados. Gracias por morir en la cruz por mí y resucitar de los muertos para darme vida eterna. Te invito a entrar a mi corazón y rindo mi vida a ti para que seas mi Señor y Salvador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar y así perdonar todos mis pecados. Toma el control de mi vida. Amén. Ahora que eres un hijo de Dios, te invitamos a congregarte para que tu vida espiritual crezca. Puedes visitarnos en Iglesia Cristiana Pentecostés Cristo es el Camino, en el 7505 Harrison Road, Everett, Washington 98203. Una iglesia comprometida con la expansión del Evangelio hasta que Cristo venga.